Capítulo 1. Susurros en la oscuridad. La maldición de la casa muerta. Escucha esto antes de que sea demasiado tarde. Si estás oyendo esta historia, ya formas parte del misterio. Dale like ahora, antes de que se apague la luz. Suscríbete o los susurros vendrán por ti esta noche. Ya es tarde, así que quédate, y bienvenido a la oscuridad. Capítulo 1. La puerta que nunca debió abrirse. A las afueras del pequeño pueblo de Santa Agonía, entre cerros marchitos y árboles que parecían arder por dentro, se alzaba una vieja casa abandonada. La llamaban la casa muerta. Nadie la había habitado en más de 60 años, al menos, no humanos. En la secundaria, todos contaban historias sobre ese lugar. Que si alguien pasaba una noche dentro, salía con los ojos completamente negros. Que se escuchaban risas de niños cuando no había nadie. O que una vez, alguien entró, y jamás volvió a salir. Pero para Laura, Mateo, y Tomás, aquello era solo folclore barato. Tenían 17 años, creían que nada podía tocarles. Y lo que más odiaban, era aburrirse. Una noche en la casa muerta. Una cámara, algo de comida, y salimos al amanecer, dijo Mateo, mientras encendía un cigarrillo robado de su padre. Tomás y Laura se miraron. Dudaron. Pero entonces Mateo los retó. ¿Qué, les da miedo una casita vieja? Vamos, si no lo hacemos ahora, siempre seremos unos cobardes más. Así que lo decidieron. Esa misma noche, con sus mochilas cargadas y una cámara con visión nocturna, caminaron por el sendero de tierra que llevaba al viejo caserón. Cada paso sobre la grava crujía como si despertara algo dormido bajo tierra. La casa era peor de lo que imaginaban. Enorme, inclinada hacia un costado, como si tratara de escapar de sí misma. Las ventanas eran agujeros sin alma. Y en la puerta principal, había un símbolo extraño tallado, como una serpiente mordiéndose la cola, con letras que ninguno pudo reconocer. Debe ser algo de satánicos o algo así, dijo Tomás, intentando reír, aunque su voz temblaba. Empujaron la puerta. Crujió, gimiendo como una garganta herida. Un olor a humedad, óxido y algo más, algo como carne vieja, salió a recibirlos. Genial, ya estamos dentro, dijo Mateo, alzando la cámara. El primer cuarto estaba cubierto de polvo y telarañas, pero no parecía tan aterrador. Excepto por el retrato gigante en la pared. Una familia, vestida de negro, todos con los ojos cerrados. Incluso el perro, pintado a sus pies, tenía los ojos cerrados. No me gusta eso, murmuró Laura. Avanzaron por el pasillo. Las luces de sus linternas apenas tocaban las paredes. Al pasar frente a un espejo agrietado, todos se detuvieron. Había algo raro. En el reflejo, Mateo no tenía sombra. Debe ser un error del ángulo, dijo él, incómodo. En el segundo piso, encontraron una habitación con la puerta cerrada. Era la única en toda la casa que seguía así. La perilla estaba fría, más que el aire de alrededor. Laura se negó a tocarla. Déjala así. En serio. Algo me dice que ahí no debemos entrar. Pero Mateo sonrió y la giró. Cuando la puerta se abrió, el aire cambió. Fue como si toda la casa contuviera el aliento. Dentro, había una cuna vacía, un armario cerrado y un reloj de péndulo, que se movía, aunque estaba completamente roto. ¿Escuchan eso?, susurró Tomás. Era un murmullo. Una voz suave, apenas perceptible, que venía del armario. Decía algo, una y otra vez, como un canto ronco. No abras. No abras. No abras. Laura retrocedió. Mateo, como si fuera guiado por algo invisible, caminó hacia el armario. Solo es un audio de broma, alguien la dejó programada. Mateo, ¡no!, gritó Laura. Pero era tarde. Abrió el armario. Nada. Solo oscuridad. Ven. No hay nada, dijo. Pero al girarse, su rostro se puso blanco. ¿Qué pasa?, preguntó Tomás. No puedo verlos, balbuceó Mateo. ¿De qué hablas? Estamos justo frente a ti. Mateo miraba hacia donde estaban, pero sus ojos pasaban por ellos, como si fueran fantasmas. Caminó hacia el espejo de la pared y gritó. No tengo rostro. Laura corrió hacia él. Lo miró. ¿Tenía rostro? Claro que sí. Pero cuando lo enfocó con la linterna, por un segundo, su cara era solo piel lisa, como una muñeca rota. La cámara cayó al suelo. Vámonos, gritó Laura. Corrieron por las escaleras, pero la casa no era la misma. Ahora parecía más grande, más húmeda, más viva. Las paredes latían. Las puertas se cerraban solas. El retrato del inicio, ya no estaba.
Y entonces lo escucharon. Un llanto. No como el de un bebé. Era un llanto largo, bajo, lleno de siglos de dolor. Como si viniera de las paredes, del piso, de dentro de ellos. ¡Ay!, gritó Tomás, señalando una ventana abierta. Saltaron por ella. Cayeron al barro. Sangrando, rasgados, pero vivos. Corrieron sin mirar atrás. Solo cuando estuvieron bajo la luz de los faroles del pueblo, se atrevieron a detenerse. Mateo ya no hablaba. No respondía. Solo repetía una frase, con los ojos clavados en el vacío. No abras la puerta. No abras la puerta. No abras la puerta. Desde entonces, no volvió a hablar. Pero la cámara sí lo hizo. Cuando revisaron el video, había un minuto de más al final. Uno que ninguno de ellos recordaba haber grabado. Un minuto en que alguien, en completa oscuridad, decía en susurros: ustedes ya entraron. Ahora, la casa los recuerda. Capítulo 2. La grabación prohibida. La noche después del incidente en la casa muerta, Tomás no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo. O mejor dicho, su no rostro. Liso, borroso, como una fotografía maldita. Y ese susurro final, ese murmullo pegado al alma: ustedes ya entraron. Ahora, la casa los recuerda. Había sido real. Lo sabía. Nadie más pudo haberlo grabado. El teléfono de Laura vibró justo a las 3 de la mañana. Era un mensaje de voz de Tomás. Tienes que ver esto, no estoy seguro de lo que significa, pero hay más. El audio estaba distorsionado. Como si una corriente eléctrica pasara por la señal. Laura, con el corazón latiendo como tambor de guerra, se levantó de la cama. Puso la cámara en la mesa, conectó su laptop y comenzó a reproducir los archivos que Tomás había copiado del dispositivo. Pero había algo nuevo. Un archivo oculto. Uno que no aparecía en el menú anterior. Rec 000XMKV. Laura no lo había visto nunca. Y tenía fecha, del día siguiente al que visitaron la casa. ¿Cómo puede ser?, susurró. Cuando lo abrió, la pantalla parpadeó. Ruido blanco. Luego, imagen. No del interior de la casa, sino de una habitación oscura, con una sola silla al centro. Mateo estaba sentado. Inmóvil. Llevaba la misma ropa que aquella noche, pero su rostro, seguía siendo piel lisa. Sin ojos, sin boca. Detrás de él, lentamente, se formaba una figura. Negra. Alta. Flaca como una sombra con hambre. Y sus dedos, no eran dedos. Eran agujas. Laura cerró la laptop de golpe, sudando, temblando. Llamó a Tomás. ¿De dónde sacaste ese archivo? Yo no lo grabé. La cámara lo tenía escondido. No sé cómo. Tenemos que vernos. Ahora. Se encontraron al amanecer, en un parque solitario. Tomás tenía el rostro pálido, con ojeras profundas. Llevaba su laptop consigo. ¿Hay algo más?, le dijo. Intenté eliminar el video. Pero volvió. Cada vez que lo borro, aparece otro con un nombre diferente, y cada vez, dura más. Laura tragó saliva. ¿Y qué muestra? Tomás vaciló. A nosotros. En nuestras casas. Dormidos. ¿Qué? Y hay alguien más, una figura. Se acerca más en cada video. Laura se puso de pie, desesperada. Nos está siguiendo. Tomás asintió. Sus manos temblaban. Creo que abrimos algo. Algo que no debimos tocar. Esa noche, Laura dejó todas las luces encendidas. Cerró puertas y ventanas. Dormía con un crucifijo bajo la almohada, aunque nunca había sido religiosa. Pero a las 2:33 am, se fue la luz. El silencio que vino después fue tan absoluto que dolía. Entonces, su celular vibró. Un nuevo archivo de video, enviado por sí mismo. Mirate MP4 con los dedos helados, lo abrió. Era ella, acostada, exactamente como estaba en ese momento. Y detrás, muy lentamente, una sombra alta se acercaba a la cama. La figura tenía los dedos como ramas secas, como si su toque quebrara la carne. Laura gritó. Saltó de la cama. Pero no había nadie detrás. La habitación estaba vacía. Hasta que el espejo tembló. Y en él, por una milésima de segundo, la figura sí estaba allí. Al día siguiente, Mateo fue internado. Su familia ya no podía cuidarlo. No comía, no dormía, y no hablaba. Solo miraba la esquina del cuarto, donde había dibujado en la pared un símbolo, el mismo que estaba en la puerta de la casa muerta. Una serpiente mordiéndose la cola, rodeada por letras imposibles.
Cuando Laura lo visitó, Mateo la miró fijamente, por primera vez en días. No es una casa, susurró. Es una trampa. ¿Una trampa? Es una jaula de recuerdos, los tuyos, los míos, los de otros. Nos llama con cosas que nos duelen. Y si entras, empieza a vivir dentro de ti. Laura sintió que el suelo se le movía. ¿Y cómo salimos? Mateo rió, una risa quebrada. No se sale. Solo puedes olvidarla, pero ella se asegura de que no lo hagas. Esa misma noche, Tomás desapareció. Su madre encontró la puerta de su cuarto abierta. La ventana rota hacia afuera. Y sobre la cama, la cámara. Grabando. Cuando la policía revisó el contenido, vieron algo horrible. Tomás durmiendo. Luego, la sombra entrando. Acercándose. Y susurrando. Uno por uno, volverán a mí. Laura entendió entonces que lo único que les quedaba era enfrentar la fuente. La casa. Volver. No por valentía, sino porque no volver significaba condenarse lentamente. Significaba perderse, como Tomás. Como Mateo. Preparó su mochila. Un cuchillo, una linterna, la cámara, y un espejo de mano. Por si necesitaba ver lo que no estaba frente a sus ojos. Frente a la casa muerta, el aire parecía detenido. No había viento. No había vida. La puerta estaba abierta. La invitaba. Entró. Y algo, en lo más profundo de la casa, la estaba esperando. Capítulo 3. El corredor sin fin. La puerta crujió al cerrarse detrás de Laura, como si la casa misma exhalara un suspiro satisfecho. La oscuridad dentro era densa, casi líquida, y el haz de su linterna apenas parecía cortar esa negrura. El polvo flotaba en el aire, espeso, y cada paso que daba levantaba pequeñas nubes que parecían moverse con voluntad propia. El silencio no era total. Había algo, un zumbido lejano, constante, como si las paredes vibraran con una energía retenida durante siglos. Laura tragó saliva, aferrando la linterna y el cuchillo. El suelo crujía bajo sus botas, pero no por viejo. Parecía protestar con cada paso, como si la casa sintiera su presencia. El vestíbulo era distinto esta vez. Antes, había un pasillo recto, puertas a los lados, una escalera al fondo. Ahora solo había un corredor largo, interminable, cubierto de cuadros torcidos y espejos ennegrecidos. No había puertas. No había escalera. Solo ese túnel estrecho. Laura avanzó, sintiendo que cada metro que recorría era más frío, como si la casa la condujera hacia algo. De pronto, los espejos comenzaron a vibrar. No reflejaban su imagen, sino momentos. Recuerdos. Fragmentos de su vida. En uno, vio a su madre llorando en la cocina. En otro, a su padre saliendo de casa con una maleta. En un tercero, se vio a sí misma, parada en ese mismo corredor, pero sin rostro. Giró bruscamente, buscando salida, pero el corredor no tenía fin ni principio. Estaba atrapada. La linterna parpadeó. Y entonces, un sonido rompió el silencio. Pasos. Lentos. Arrastrados. No venían de adelante. Venían de dentro de las paredes. No estoy sola, murmuró. Siguió caminando, esta vez más rápido. El pasillo parecía alargarse con cada paso, como si la casa estirara su interior para mantenerla dentro. Miró uno de los espejos de reojo y se detuvo en seco. A través del cristal, podía ver una puerta. Roja. Anticuada. Con el mismo símbolo, la serpiente mordiéndose la cola. Pero en el corredor, no había nada. Solo paredes. ¿Una ilusión, o una pista? Susurró. Extendió la mano hacia el espejo. La superficie, en lugar de ser sólida, se onduló bajo sus dedos. Como agua. Tomó aire. Y cruzó. El instante en que atravesó el espejo fue como caer por un abismo sin fondo. No hubo sensación de movimiento, pero sintió como algo tiraba de su memoria, como si la casa tratara de arrancar pedazos de ella. Cayó de rodillas al otro lado. Estaba en una habitación circular. Paredes cubiertas de símbolos. Todo iluminado por una lámpara colgante que parpadeaba. El suelo tenía dibujos de cuerpos, todos conectados por líneas rojas. Y en el centro, la puerta roja. La misma del espejo. Se levantó con esfuerzo. Cuando tocó la manija, la puerta tembló como si respirara. La abrió. Al otro lado, el corredor otra vez. Pero no era igual. Este estaba hecho de carne. Las paredes latían. El suelo estaba cubierto de una sustancia viscosa que se pegaba a sus botas. Y el aire olía a sangre vieja. Una figura esperaba al fondo. Alta.
Inmóvil. Era Tomás. ¿Tomás? Llamó. La figura no respondió. Laura se acercó lentamente, con el cuchillo en alto. Cada paso hacia él se hacía más difícil, como si el aire se volviera denso. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, vio sus ojos. Estaban completamente negros. Su piel pálida, casi translúcida. Y entonces habló. No soy él, dijo con voz hueca. Pero lo que queda de él aún grita. Laura retrocedió, pero la figura no se movió. ¿Qué eres? La casa me tomó, respondió. Me convirtió en parte de su carne. Como convertirá a todos. ¿Dónde está Tomás? La figura levantó un brazo. Apuntó al techo. Laura alzó la linterna. Y lo vio. Pegado a las vigas como un insecto, estaba Tomás. Su cuerpo cubierto de una tela parecida a telaraña. Solo su rostro era visible. Tenía los ojos abiertos. Estaba consciente. Y lloraba. Laura gritó. Tomó el cuchillo y corrió hacia él, pero la figura extendió el brazo y el pasillo se encogió, cerrándose como una garganta. No se puede liberar a quien ya pertenece, susurró. Solo puedes reemplazarlo. Un dolor punzante atravesó el pecho de Laura. Cayó de rodillas. Sangre le salía por la nariz. La casa estaba intentando absorberla. No. Gritó, todavía no. Entonces, recordó el espejo. Sacó el espejo de mano de su mochila. Lo levantó. La figura se detuvo. Retrocedió, siseando. El reflejo no mostraba el pasillo de carne. Mostraba la habitación circular. La misma puerta. Y esta vez, una ventana. Laura corrió hacia el punto donde el reflejo mostraba la salida y atravesó el espacio. Volvió a la sala circular. Cayó al suelo, jadeando. El cuchillo temblaba en su mano. El espejo ahora tenía una grieta. La lámpara se apagó. Y desde la oscuridad, una voz antigua, no humana, susurró. Una salida por cada alma. Pero tú aún tienes memoria. Eso te condena. Laura cerró los ojos. No voy a quedarme. No como ellos. Y apretó el cuchillo. Esa noche, un guardia de seguridad que patrullaba los alrededores del viejo barrio reportó ver a una mujer salir corriendo del terreno donde alguna vez estuvo la casa muerta. Pero en lugar de encontrar una casa, solo había escombros. Como si el lugar hubiese sido demolido años atrás. Y sin embargo, en medio de las ruinas, hallaron una cámara encendida, grabando. El video final mostraba a Laura mirando directamente al lente. Sus ojos eran negros. Y detrás de ella, las paredes todavía respiraban. Capítulo 4. La marca del olvido. El viento golpeaba las ventanas de la habitación de hospital con una cadencia inquietante, como si la tormenta imitara el ritmo de un corazón angustiado. Laura abrió los ojos lentamente. Luz blanca, ruidos lejanos de pasos, olor a desinfectante. Estaba viva. Eso, por sí solo, ya era desconcertante. Una enfermera se acercó rápidamente al verla despertar. Señorita Calderón, tranquila, está en el hospital general. La encontraron en ruinas, hablaba sola, parecía desorientada. No tenía documentos ni heridas graves. Solo, eso. La mujer señaló su brazo derecho. Laura lo miró. La piel tenía una marca oscura, circular. Una serpiente mordiéndose la cola. No era un tatuaje. Era más bien como una quemadura que no dolía, pero ardía en el alma. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 2 días. Pero, hay algo que necesitas saber, dijo la enfermera, bajando la voz. Dicen que ese lugar, la casa donde la encontraron, no existe. Que fue demolida hace más de 30 años. Laura la miró fijamente. ¿Y Tomás? ¿Quién? El joven que desapareció conmigo. Él está ahí dentro. Lo vi. La enfermera retrocedió, nerviosa. Nadie más fue encontrado, señorita. Solo usted, y esa cámara. Laura sintió un escalofrío. Esa cámara. Ella no recordaba haberla encendido. Pero sí recordaba lo último que grabó, su rostro frente al lente. Y esa presencia detrás. Un médico la evaluó esa mañana. Diagnóstico: trastorno psicótico agudo postraumático. Le ofrecieron medicación, sesiones de terapia, vigilancia psiquiátrica. Pero Laura sabía la verdad. Ella no estaba loca. Esa casa existía. Aunque se ocultara del mundo. Esa noche, mientras fingía dormir, escuchó voces en el pasillo. No humanas. Susurros como el crujir de madera vieja. Le hablaban directamente en el cerebro. Aún nos perteneces, saltó de la cama.
Caminó sigilosamente por el pasillo blanco del hospital. Todo parecía en orden, pero los relojes no funcionaban. Los cuadros estaban torcidos. Y las luces parpadeaban con ritmo familiar. Como los pasillos de la casa. Corrió. Llegó hasta el ascensor. Marcó planta baja. Las puertas se cerraron. El ascensor descendió, y descendió, y descendió. Marcaba el piso -3. «Esto no es real», susurró. Las puertas se abrieron. No era el hospital. Era el sótano de la casa muerta. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. El suelo, de huesos. Y en el centro, un altar. Sobre él, una figura encapuchada. No tenía rostro, solo un vacío negro donde debería haber ojos. «¿Has regresado?», dijo con voz hueca. Laura retrocedió. «No elegí volver. Pero tampoco olvidaste». La figura extendió la mano. La marca en el brazo de Laura ardió. Cayó al suelo, gritando. «La casa vive en ti», susurró. «Ya no está atada a un lugar. Está en tu sangre. En tus sueños. En tu memoria». De pronto, aparecieron los rostros. Decenas. Flotaban en el aire como uno. Eran las víctimas. Algunos niños. Otros ancianos. Todos con la marca. Todos llorando. «Ayúdanos». Gritaban. «Tú abriste la puerta». Laura se cubrió los oídos, pero las voces estaban dentro. Voces que no podía acallar. «¿Qué quieren de mí?», gritó. «Queremos volver». ¿Volver a dónde? Al mundo. A la carne. A los que aún caminan. Entonces lo comprendió. La casa muerta no era solo un lugar. Era una entidad. Un parásito que necesitaba mentes humanas para extenderse. Ella era ahora un portador. Y Tomás, era el primer huésped que fracasó. Laura se levantó. Apretó los dientes. «No seré tu puerta». El altar se abrió como una boca. Un vórtice de oscuridad comenzó a tragarlo todo. Las voces se volvieron gritos. Las paredes comenzaron a colapsar. Laura corrió hacia el ascensor, pero ya no estaba. Solo un túnel de ladrillos rojos. A lo lejos, una luz. Corrió. Sangre le salía por los oídos. Cada paso era un peso en el alma. Atravesó la luz. Despertó gritando en su cama del hospital. La enfermera corrió a calmarla. Esta vez, era otra mujer. Diferente. Más joven. «Tranquila. Solo fue una pesadilla. Está a salvo. De verdad». Laura miró a su alrededor. Era de día. El sol entraba por la ventana. El reloj marcaba las 8:12. Y funcionaba. Respiró hondo. «¿Cuánto tiempo he estado aquí?». «Una semana. Pero hoy le dan el alta». «¿Alta?». «Sí. Dice aquí que no presenta síntomas clínicos. Pero, hubo algo extraño esta mañana». «¿Qué?». La enfermera señaló una carpeta de admisión. «Recibimos a otro paciente anoche. Un joven. Mismo patrón que usted. Sin documentos. Desorientado. Y con la misma marca». Laura sintió que el corazón se le detenía. «¿Dónde está?». «Habitación 417». Corrió por el pasillo, desoyendo los gritos de la enfermera. Subió las escaleras. Abrió la puerta de la 417 de golpe. Y allí estaba. Tomás. Pálido. Ojeroso. Mirándola como si la conociera y no la conociera al mismo tiempo. «Laura», susurró. «Eres tú». Él asintió. Pero su voz era hueca. «Estoy despierto, pero sigo allí». «¿Qué te hicieron?». «Me usaron. Me probaron. No fui suficiente. Pero tú sí lo eres». «¿Para qué?». «Para nacer en este mundo». Entonces, una grieta se abrió en la pared. Y del otro lado, un ojo gigantesco, inhumano, los observaba. Laura lo comprendió. La casa ya no necesita existir como estructura. Vive en los que la recuerdan. Y está creciendo dentro de ellos. Retrocedió. Tomás la miró. «Ya es tarde, Laura. Ya lo abriste todo, y la luz de la habitación se extinguió». Capítulo 5. El huésped en la sangre. La oscuridad llenó la habitación como una marea densa y fría. No era solo la ausencia de luz. Era la presencia de algo. Un ente silencioso que se arrastraba por las grietas, por las palabras no dichas, por los recuerdos olvidados a la fuerza. Laura retrocedió hasta chocar contra la puerta, jadeando. La bombilla parpadeó una vez más, mostrando por una fracción de segundo el rostro de Tomás. No era el mismo.
Su piel estaba más pálida, con líneas oscuras que le recorrían las venas del cuello. Sus ojos, antes vivos, ahora eran dos pozos tranquilos y profundos, demasiado quietos para estar realmente vacíos. Tomás, ¿qué eres ahora? Él ladeó la cabeza, con una sonrisa triste. Soy lo que dejaron cuando terminaron conmigo. Pero tú aún estás entera. ¿Ellos, quiénes son? La casa. Los que duermen bajo su cimiento. No tienen forma, no tienen nombre. Solo hambre. Tú los escuchaste. Los viste. Estás marcada. Laura miró la cicatriz en su brazo. La serpiente había comenzado a moverse. Se contraía suavemente, como latiendo con un pulso que no era el suyo. ¿Qué me está haciendo esto? Te abre. Como una puerta. Pronto empezarás a ver lo que nadie ve. A oír lo que nadie debe oír. Y después, te dejarán entrar de nuevo. Laura negó con la cabeza, sin dejar de retroceder. Yo no quiero esto. No pedí nada de esto. Tomás se incorporó con lentitud. El monitor cardíaco a su lado empezó a emitir un pitido continuo. Pero no era plano. Era un canto. Una especie de cántico gutural emitido por el dispositivo. Y la voz que salía de él no era electrónica. ¿Recuerdas la puerta en la cocina? Susurró Tomás. La que no se podía abrir. Laura sintió un escalofrío. La puerta que siempre estaba cerrada. La que incluso en sueños evitaba tocar. La están abriendo desde adentro, Laura. Y cuando lo logren, lo que salga no será humano. En ese instante, Tomás se convulsionó. Cayeron lágrimas negras por sus mejillas, y sus huesos comenzaron a crujir. ¡No! Tomás corrió hacia él, pero una fuerza invisible la detuvo. Sus pies se pegaron al suelo. La habitación comenzó a deformarse. Las paredes se encogían, las esquinas se curvaban, y la puerta desapareció como si nunca hubiera estado allí. Del pecho de Tomás surgió un sonido que no podía pertenecer a este mundo. Era como si 1000 bocas hablasen a la vez desde el interior de un pozo. Y entonces, explotó. Pero no en sangre. En ceniza. El cuerpo se deshizo en una nube oscura que flotó por la habitación. Laura gritó, cubriéndose el rostro, pero no sirvió. La ceniza entró por su nariz, por su boca, por sus oídos. Y entonces, todo se detuvo. Despertó en una cama que no era del hospital. Las paredes eran de madera, oscuras. Una lámpara colgaba del techo, pero no iluminaba bien. Las sombras eran densas. Pesadas. Como si esperaran moverse cuando no se las mirara. A su alrededor, símbolos tallados. Cruces invertidas. Círculos con ojos. Y al centro de todo, un espejo. Laura se miró. Pero su reflejo no la imitaba. ¿Qué eres? Preguntó con voz temblorosa. Su reflejo sonrió. Soy tú, sin cadenas. La versión que florecerá cuando dejes de resistirte. Esto es un sueño. Todo lo es, Laura. La realidad es solo la parte menos interesante del sueño eterno. Un sonido de arrastre se escuchó fuera de la habitación. Algo con garras. Algo que raspaba la madera con intención. No era solo presencia. Era espera. ¿Qué quiere la casa de mí? Gritó. Quiere recordar el mundo a través de ti. Está ciega sin un cuerpo. Sorda sin un huésped. Pero tú, Laura, puedes darle ojos. Puedes ser su voz. La puerta se abrió sola. Y allí estaba la criatura. Era alta. Demasiado alta. Tenía el cuerpo de una figura humana alargada, como si cada parte hubiera sido estirada con sogas. No tenía rostro, pero del cuello colgaban máscaras hechas con piel humana. Una de ellas era el rostro de Tomás. Laura cayó de rodillas. No, la figura extendió su mano hacia ella. Y, sin tocarla, Laura fue arrastrada hacia el centro del cuarto. Has sido elegida, dijeron 1000 voces a la vez. Por haber cruzado. Por no olvidar. Por escuchar. La marca en su brazo ardió como fuego vivo. Laura gritó, pero su grito no era suyo. Era más profundo. Como si algo más usara sus cuerdas vocales. Entonces la criatura se agachó. Y en su pecho, se abrió una pequeña compuerta de hueso. Adentro, latía un corazón negro. Cone, dijeron las voces. Y serás una de nosotros. Laura no sabía si era hambre o miedo, pero se acercó. Sus labios temblaban. Su mente decía que no. Que debía resistir. Pero su cuerpo se inclinó. La carne negra estaba caliente, pulsante.
Cuando sus dientes tocaron la superficie, una imagen explotó en su mente. Campos ardiendo, niños llorando sangre, puertas que se abrían a pasillos infinitos, cuerpos flotando sin ojos, un reloj que giraba hacia atrás. Y entonces, silencio. Laura despertó en su habitación. Otra vez. Pero esta vez no era el hospital. Era su casa. Todo en orden. La luz del sol entraba suavemente. El teléfono vibraba con notificaciones. Una mañana cualquiera. ¿Había sido un sueño? Se levantó con lentitud. Caminó hasta el espejo del baño. Y allí estaba ella. Pero su reflejo tenía la boca manchada de negro. Capítulo 5. El huésped en la sangre. La oscuridad llenó la habitación como una marea densa y fría. No era solo la ausencia de luz. Era la presencia de algo. Un ente silencioso que se arrastraba por las grietas, por las palabras no dichas, por los recuerdos olvidados a la fuerza. Laura retrocedió hasta chocar contra la puerta, jadeando. La bombilla parpadeó una vez más, mostrando por una fracción de segundo el rostro de Tomás. No era el mismo. Su piel estaba más pálida, con líneas oscuras que le recorrían las venas del cuello. Sus ojos, antes vivos, ahora eran dos pozos tranquilos y profundos, demasiado quietos para estar realmente vacíos. «Tomás, ¿qué eres ahora?» Él ladeó la cabeza, con una sonrisa triste. «Soy lo que dejaron cuando terminaron conmigo. Pero tú aún estás entera». «¿Ellos, quiénes son?» «La casa. Los que duermen bajo su cimiento. No tienen forma, no tienen nombre. Solo hambre. Tú los escuchaste. Los viste. Estás marcada». Laura miró la cicatriz en su brazo. La serpiente había comenzado a moverse. Se contraía suavemente, como latiendo con un pulso que no era el suyo. «¿Qué me está haciendo esto?» «Te abre. Como una puerta. Pronto empezarás a ver lo que nadie ve. A oír lo que nadie debe oír. Y después, te dejarán entrar de nuevo». Laura negó con la cabeza, sin dejar de retroceder. «Yo no quiero esto. No pedí nada de esto». Tomás se incorporó con lentitud. El monitor cardíaco a su lado empezó a emitir un pitido continuo. Pero no era plano. Era un canto. Una especie de cántico gutural emitido por el dispositivo. Y la voz que salía de él no era electrónica. «¿Recuerdas la puerta en la cocina?», susurró Tomás. «La que no se podía abrir». Laura sintió un escalofrío. La puerta que siempre estaba cerrada. La que incluso en sueños evitaba tocar. «La están abriendo desde adentro, Laura. Y cuando lo logren, lo que salga no será humano». En ese instante, Tomás se convulsionó. Cayeron lágrimas negras por sus mejillas, y sus huesos comenzaron a crujir. «¡No!». Tomás corrió hacia él, pero una fuerza invisible la detuvo. Sus pies se pegaron al suelo. La habitación comenzó a deformarse. Las paredes se encogían, las esquinas se curvaban, y la puerta desapareció como si nunca hubiera estado allí. Del pecho de Tomás surgió un sonido que no podía pertenecer a este mundo. Era como si 1000 bocas hablasen a la vez desde el interior de un pozo. Y entonces, explotó. Pero no en sangre. En ceniza. El cuerpo se deshizo en una nube oscura que flotó por la habitación. Laura gritó, cubriéndose el rostro, pero no sirvió. La ceniza entró por su nariz, por su boca, por sus oídos. Y entonces, todo se detuvo. Despertó en una cama que no era del hospital. Las paredes eran de madera, oscuras. Una lámpara colgaba del techo, pero no iluminaba bien. Las sombras eran densas. Pesadas. Como si esperaran moverse cuando no se las mirara. A su alrededor, símbolos tallados. Cruces invertidas. Círculos con ojos. Y al centro de todo, un espejo. Laura se miró. Pero su reflejo no la imitaba. «¿Qué eres?», preguntó con voz temblorosa. Su reflejo sonrió. «Soy tú, sin cadenas. La versión que florecerá cuando dejes de resistirte. Esto es un sueño. Todo lo es, Laura. La realidad es solo la parte menos interesante del sueño eterno». Un sonido de arrastre se escuchó fuera de la habitación. Algo con garras. Algo que raspaba la madera con intención. No era solo presencia. Era espera. «¿Qué quiere la casa de mí?», gritó. «Quiere recordar el mundo a través de ti. Está ciega sin un cuerpo. Sorda sin un huésped. Pero tú, Laura, puedes darle ojos. Puedes ser su voz». La puerta se abrió sola. Y allí estaba la criatura. Era alta. Demasiado alta.
Tenía el cuerpo de una figura humana alargada, como si cada parte hubiera sido estirada con sogas. No tenía rostro, pero del cuello colgaban máscaras hechas con piel humana. Una de ellas era el rostro de Tomás. Laura cayó de rodillas. No, la figura extendió su mano hacia ella. Y, sin tocarla, Laura fue arrastrada hacia el centro del cuarto. «Has sido elegida», dijeron 1000 voces a la vez. Por haber cruzado. Por no olvidar. Por escuchar. La marca en su brazo ardió como fuego vivo. Laura gritó, pero su grito no era suyo. Era más profundo. Como si algo más usara sus cuerdas vocales. Entonces la criatura se agachó. Y en su pecho, se abrió una pequeña compuerta de hueso. Adentro, latía un corazón negro. «Cone», dijeron las voces. «Y serás una de nosotros». Laura no sabía si era hambre o miedo, pero se acercó. Sus labios temblaban. Su mente decía que no. Que debía resistir. Pero su cuerpo se inclinó. La carne negra estaba caliente, pulsante. Cuando sus dientes tocaron la superficie, una imagen explotó en su mente. Campos ardiendo, niños llorando sangre, puertas que se abrían a pasillos infinitos, cuerpos flotando sin ojos, un reloj que giraba hacia atrás. Y entonces... silencio. Laura despertó en su habitación. Otra vez. Pero esta vez no era el hospital. Era su casa. Todo en orden. La luz del sol entraba suavemente. El teléfono vibraba con notificaciones. Una mañana cualquiera. ¿Había sido un sueño? Se levantó con lentitud. Caminó hasta el espejo del baño. Y allí estaba ella. Pero su reflejo tenía la boca manchada de negro. Capítulo 6. El ritual del espejo. Laura observó su reflejo con el corazón retumbando en su pecho. La boca manchada de negro seguía ahí, como si hubiese mordido carbón ardiente. Pero al tocarse los labios, no sintió nada fuera de lo normal. Sus dedos no tenían rastro de sangre ni ceniza. Sin embargo, al mirar al espejo, seguía viendo aquella boca marcada. «¿Qué me hiciste?», susurró, pero su reflejo no imitó el movimiento. En su lugar, le devolvió una sonrisa. Laura dio un paso atrás, temblorosa. El mundo a su alrededor parecía normal, pero ahora se sentía falso. Las paredes de su casa eran demasiado rectas, las sombras demasiado quietas. Como si todo estuviera inmóvil, esperándola. Caminó por el pasillo en silencio. Cada paso parecía hacer eco en un lugar más grande que su hogar. Al fondo, la puerta del armario estaba entreabierta, aunque recordaba claramente haberla cerrado. Se acercó con lentitud. Algo en su interior le pedía no mirar, pero ya era tarde. Dentro del armario, no había ropa. Solo un espejo. El mismo que había visto en la visión con Tomás. Tallado con símbolos, agrietado en las esquinas. Y en su centro, un ojo. Un ojo que parpadeó. Laura retrocedió de un salto. La puerta del armario se cerró de golpe, dejándola atrapada en la penumbra del pasillo. Las luces se apagaron una a una, y una voz suave comenzó a hablarle desde todas partes. El despertar ha comenzado. La marca en su brazo ardió. Laura cayó de rodillas, jadeando, mientras imágenes invadían su mente. Vio una mujer vestida de blanco caminando entre los árboles, sus pies no tocaban el suelo. Un niño sentado frente a un espejo, arrancándose los dientes con los dedos. Un coro de ancianos rezando en un idioma imposible, mientras sostenían frascos con ojos flotando en un líquido oscuro. «¿Qué es esto?», gritó Laura. «Déjenme en paz. Solo uno que ha sido marcado puede abrir el umbral. Tú eres el espejo, Laura. Y tu reflejo, ya no te pertenece». La noche cayó más rápido de lo habitual. Laura se encerró en su habitación, rodeando su cama con velas que encendió con manos temblorosas. El espejo del armario estaba cubierto con una sábana, pero sentía su presencia, latente, como un corazón maldito. Buscó en internet. Marcas vivientes, rituales con espejos, alucinaciones colectivas. Encontró relatos dispersos. Foros oscuros. Personas que hablaban de la casa que sueña, del huésped detrás del cristal. Todos acababan con lo mismo, desapariciones. Uno de los mensajes le heló la sangre. Si ves a tu reflejo moverse sin ti, es porque ya ha cruzado y entonces, la sábana del armario cayó al suelo por sí sola. Laura no gritó. Esta vez no. Caminó hacia el espejo. Y vio a su otro yo. Vestida igual. De pie igual. Pero sus ojos, eran vacíos. ¿Qué quieres de mí? Que me dejes entrar del todo. Ya abriste la puerta. Solo falta el ritual.
¿Qué ritual? La figura alzó su mano derecha. Tenía la marca de la serpiente. Pero la suya era más grande. Más negra. Más viva. El ritual del espejo. El reflejo toma el lugar. Y la carne se convierte en canal. Así la casa puede ver. No permitiré eso. No puedes detenerlo. Ya elegiste. Cuando mordiste el corazón. Cuando miraste por la cerradura de lo que duerme. El ritual ha empezado. Esta noche, frente al espejo, serás parte de ellos. Laura no durmió. Esperó. Las agujas del reloj parecían arrastrarse, como si también fueran parte del juego. A las 3:33 am, la marca en su brazo comenzó a moverse sola. Como si serpentease bajo su piel. Y desde el espejo, surgió una risa. El reflejo ya no estaba solo. Detrás de él, sombras. Decenas. Algunas sin rostro. Otras con máscaras de animales muertos. Murmuraban. Rezaban. Cantaban. Laura, dijeron al unísono. Ven con nosotros. Ella apretó una cruz oxidada que había encontrado entre las cosas de su abuela. Y comenzó a rezar. No sabía si tenía fe, pero las palabras antiguas salieron de su boca con rabia. Padre nuestro que estás en los cielos, las sombras se estremecieron. Santificado sea tu nombre, el espejo crujió. Basta. Gritó su reflejo. Ya no sirve. Está rompiendo el vínculo. Pero Laura siguió. Las palabras eran espadas. Las lágrimas le corrían por el rostro. La habitación se agitó como si hubiese un terremoto. Las velas estallaron en llamas negras. Y entonces, el espejo se rompió. Con un estruendo que no pareció de este mundo, el cristal explotó hacia adentro, absorbiendo todo. Las sombras, el reflejo, los susurros, los cantos. Y el silencio regresó. Laura cayó de rodillas, agotada. Pero la marca, aún ardía. Y en el suelo, entre los restos del espejo, había un objeto. Un diente. Un diente humano, cubierto de ceniza. Horas después, amaneció. Laura salió al porche, sin haber dormido, y vio algo en la distancia. Una silueta familiar caminaba hacia su casa. Cuando estuvo más cerca, la reconoció. Era su abuela. Pero su abuela estaba muerta desde hace años. Abre la puerta, Laura, dijo con voz quebrada. Hay cosas que debes recordar. La sangre lo exige. El ritual no ha terminado. Laura dio un paso atrás, temblando. La vieja mujer levantó la mano, y en su palma, tenía la misma marca. Solo que la suya estaba completamente abierta. En forma de una espiral que giraba lentamente. Estás destinada, niña. Ya lo sabías desde que entraste a la casa. Ya eras parte del ciclo. Y entonces, el mundo cambió otra vez. El cielo se tornó rojo. Y todas las ventanas se oscurecieron al mismo tiempo. Capítulo 7. Las puertas del sueño. Laura retrocedió hasta chocar con la puerta de su casa, los dedos temblorosos sobre el pomo. Afuera, la figura de su abuela muerta esperaba pacientemente, sin moverse, con la palma extendida mostrando aquella espiral giratoria que parecía succionar el aire a su alrededor. No eres real, murmuró Laura, como si repetirlo lo hiciera cierto. Pero cuando cerró los ojos, la espiral seguía viéndose. No como una imagen, sino como una idea que no podía deshacerse. Un símbolo antiguo grabado directamente en su pensamiento. Y desde algún lugar dentro de su mente, escuchó una palabra. Sirrat. Al abrir los ojos, la calle ya no estaba. Ni el cielo rojo. Ni la figura de su abuela. Estaba sola, en un bosque. Un bosque oscuro, sin estrellas. Donde los árboles eran altos, delgados, como dedos gigantes apuntando hacia un cielo que ya no existía. «Estoy soñando», susurró. Pero no era un sueño. No como los que conocía. Las ramas crujían sobre ella, aunque no había viento. El suelo parecía respirar bajo sus pies. Y en la distancia, escuchó un canto grave, gutural, como si una procesión avanzara entre las sombras. Entonces recordó algo que había leído en uno de los foros. Si ves el bosque sin cielo, no estás soñando. Estás caminando por las puertas del otro lado. Laura comenzó a correr. No sabía a dónde, pero cada dirección se sentía igual de mala. No había salida, solo árboles interminables y raíces que se enroscaban como serpientes bajo sus pasos. La marca en su brazo palpitaba, como una brújula viva. Corrió hasta que su respiración se volvió un silbido, hasta que cayó de rodillas frente a un claro. En el centro del claro, había una puerta. Sola, de madera podrida, sostenida por nada.
flotando verticalmente como si esperara a alguien. Las puertas del sueño, dijo Laura en voz baja. Esta es una de ellas. De repente, detrás de ella, una voz familiar. No todos pueden cruzar. Solo los marcados por la espiral. Se giró y vio a Tomás. Pero algo no estaba bien. Tenía los ojos cosidos. Y hablaba por la boca de otro. Laura, dijo. Ya estás del otro lado. Pero aún puedes volver, si no abres la puerta. ¿Qué pasa si la abro? Entonces el que te observa, cruzará también. El silencio cayó como una piedra. Solo su respiración rota llenaba el espacio entre ellos. ¿Quién me observa? El que habita detrás del vidrio. El que no tiene nombre, pero muchas caras. El que fue encerrado en los reflejos, cuando la casa aún respiraba luz. Tomás se acercó, extendiendo una mano vendada. Aún puedes elegir. Hay otro camino. ¿Cuál? El olvido. Dejarlo todo. Volver sin memoria, sin peso. Vivir como si esto jamás hubiera ocurrido. Laura dudó. La idea era tentadora. Dormir y despertar en un mundo donde la casa no existía. Donde los espejos solo mostraban reflejos. Donde no había marcas ni susurros. Pero entonces recordó el diente en el suelo. Las voces. La figura de su abuela. Y supo que esa elección era una trampa. No. Ya no quiero olvidar. Quiero saber la verdad. Tomás bajó la mano. Por un momento pareció decepcionado o aliviado. Entonces cruza. Pero recuerda, del otro lado, no solo verás, también serás visto. Laura respiró hondo, caminó hacia la puerta flotante, y la abrió. Una luz líquida brotó desde dentro. No blanca. No dorada. Algo entre el gris y el color del hueso molido. Y entonces la cruzó. Lo primero que sintió fue el frío. No en la piel. En los huesos. En el alma. Estaba en una habitación sin techo ni suelo. Solo niebla. En el centro, un altar de piedra, y sobre él, una figura. Era ella. O algo con su cara. Tumbada. Con los ojos abiertos. Y alrededor, criaturas encapuchadas cantando en un idioma roto. Laura quiso gritar, pero no tenía boca. Solo ojos. Solo visión. Aquí, dijo una voz dentro de ella, es donde el ritual toma forma. Una figura sin rostro se giró hacia ella. Sus ropas parecían hechas de cabello humano. Tenía en sus manos un cuenco con sangre espesa. Laura, dijo. Has sido elegida para reflejar al que duerme. Tu carne es puerta. Tu mente es recipiente. La figura de Laura, tumbada, comenzó a moverse. Se sentó lentamente, giró el cuello como si apenas recordara cómo usarlo. Y la verdadera Laura sintió algo terrible. Estaban borrándola. La copia estaba tomando su lugar. ¡No! Gritó desde algún rincón de su ser. Pero nadie la escuchó. La marca en su brazo ardió como fuego vivo. Y entonces, algo nuevo ocurrió. Desde dentro de sí, Laura recordó algo. Una palabra que su abuela le había susurrado cuando niña, cuando la fiebre la hizo delirar una noche. Si el reflejo intenta vivir, di su verdadero nombre, y en ese momento, Laura lo supo. Gritó la palabra. Sirrat Nemat. El eco rompió el aire. Las figuras encapuchadas cayeron al suelo, gimiendo. La copia de Laura abrió la boca y de ella brotó una masa de sombras líquidas. No. Rugió el vacío. Pero era tarde. El altar se rompió. La habitación se deshizo. La niebla colapsó. Y Laura cayó, como quien despierta. Abrió los ojos en su cama. Era de día. Las aves cantaban afuera. La marca en su brazo, se había desvanecido. Se levantó lentamente. Miró el espejo del armario. Estaba roto aún. Pero no reflejaba nada que no debiera. Caminó por la casa, en silencio. Todo estaba como lo había dejado. Había sido un sueño. Entonces lo oyó. En el pasillo, frente al espejo, una voz muy suave, como un murmullo dentro de la pared. Aún puedes verme, Laura, y su reflejo, por una fracción de segundo, le guiñó un ojo. Capítulo 8. La casa que sueña Laura pasó el día evitando los espejos. Cada superficie pulida le parecía una amenaza. La pantalla del celular, el vidrio de la estufa, hasta los charcos de agua sobre la loza del baño. En todos ellos, temía ver más que su reflejo. Temía ver algo esperando. La noche llegó como un telón, rápida y densa. Las luces de la casa parpadeaban cada tanto, como si el sistema eléctrico estuviera cansado o acechado.
Laura se había atrincherado en el cuarto de su madre, el único sin espejo, con una silla contra la puerta y un cuchillo de cocina bajo la almohada. No sabía contra qué se estaba defendiendo exactamente, pero el instinto gritaba que lo hiciera. Afuera, los perros del barrio no dejaban de ladrar. Un viento extraño recorría las paredes, sin venir de ninguna parte. Y entonces, justo antes de quedarse dormida, la sintió. La vibración. Una resonancia sutil, como un zumbido apenas perceptible, que venía de abajo. De los cimientos mismos de la casa. Como si algo allá abajo, se hubiera despertado. Laura se levantó con el corazón acelerado. Caminó descalza por el pasillo, las tablas crujían con una cadencia irregular, como si la casa se moviera con ella. Al llegar a la sala, el aire cambió. Estaba frío, demasiado frío, y olía a tierra mojada. Pero lo más extraño era el silencio. No el silencio común, sino ese que llega cuando todo el mundo contiene el aliento. Como si la casa esperara. Y ahí lo vio. Un cuadro que jamás había estado colgado en la pared. Era antiguo, enmarcado en madera negra. Mostraba una casa, su casa, pero más vieja, más retorcida. Las ventanas eran como ojos vacíos, y el cielo estaba teñido de un rojo enfermo. ¿Qué? Susurró Laura. El cuadro parecía pulsar, como si tuviera un corazón oculto bajo la pintura. Se acercó lentamente, y mientras lo hacía, algo en su interior se revolvía. Una mezcla de nostalgia, terror y griega. Reconocimiento. Extendió la mano para tocarlo. En el momento en que sus dedos rozaron el marco, el mundo cambió. Ya no estaba en su sala. Estaba dentro del cuadro. Frente a ella, la otra casa, igual a la suya pero envejecida por un siglo de abandono, se alzaba entre árboles muertos. El cielo era rojo, como el atardecer de un sueño enfermo. La tierra bajo sus pies estaba agrietada, como si la misma realidad comenzara a romperse. Detrás de ella, la nada. Solo podía avanzar. Caminó hacia la puerta. A cada paso, sentía que alguien, o algo, la miraba desde las ventanas rotas. Oía respiraciones suaves, apenas audibles, como si la casa contuviera vida dormida. Empujó la puerta con cuidado. Esta se abrió sin esfuerzo. El interior estaba cubierto de polvo, telarañas y algo peor, rastros. Huellas de pies descalzos marcadas en sangre seca, que subían las escaleras y desaparecían en el piso superior. Pero más allá del horror visual, lo que la golpeó fue la sensación. Era como si estuviera entrando en una mente. Una conciencia gigantesca, dormida pero latente. Y esa mente, soñaba con ella. Una voz profunda, de mujer vieja y quebrada, resonó en los rincones. Cada casa guarda sus recuerdos. Esta, los suyos. Y tú, eres uno de ellos. Laura se giró, buscando la fuente. No había nadie, pero la voz continuó, como si hablara desde las paredes. Fuiste marcada por los espejos, pero eso fue solo el comienzo. Estás dentro del corazón. Dentro del sueño de la casa. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Laura, su voz temblando. Verte. Comprenderte. Rehacerte. Las escaleras crujieron solas. Los retratos en la pared giraron lentamente, como si quisieran seguirla con la mirada. Todos mostraban versiones distorsionadas de ella. En una, sin ojos. En otra, sin boca. En una más, con una sonrisa tan ancha que parecía cortada con cuchilla. Subió. Algo la obligaba a hacerlo. El pasillo superior era largo e interminable. Puertas a ambos lados, todas cerradas, excepto una al final, apenas entreabierta, desde la que salía una luz amarilla parpadeante, como de una vela titilante. Entró. La habitación estaba vacía, salvo por una cama antigua, cubierta con sábanas raídas. Y sobre ella, un espejo. Un espejo en posición horizontal, como una lápida. Laura se acercó. Y lo vio. Su reflejo, dormido. No soy yo, dijo. Aún no, respondió la voz de la casa. El reflejo abrió los ojos de golpe. Laura dio un paso atrás. El reflejo la imitó. ¿Qué eres? Preguntó Laura. Soy lo que dejas atrás cuando decides olvidar. Soy los restos de tus decisiones. Soy cada cosa que viste y no entendiste. Soy tu sombra. El espejo comenzó a gotear sangre desde los bordes. Y tú, continuó la voz, ya no puedes salir de aquí, hasta que decidas quién de las dos es real. La habitación se cerró a su alrededor. La cama se convirtió en un pozo. El espejo flotó en el aire, girando lentamente, hasta mostrarle no su reflejo, sino sus recuerdos. Todos. La muerte de su madre.
Las discusiones en casa. La vez que pensó en desaparecer. Las veces que deseó que su casa se quemara solo para empezar de nuevo. Y entonces lo entendió. La casa la había escuchado. Siempre. Cada pensamiento, cada miedo, cada deseo oscuro, la casa lo había absorbido como un pozo hambriento. Y ahora, quería vivirlos. ¡No! Yo no te dejé entrar. No hacía falta. Me bastó con que me miraras. La habitación tembló. Grietas se abrieron en las paredes. De cada una brotaban manos negras, largas, sin dedos, que buscaban envolverla. Laura retrocedió hasta chocar con el espejo. Y supo lo que tenía que hacer. Si tú eres mi sombra, dijo, entonces yo soy la luz que te arroja. Y con toda la fuerza que le quedaba, se lanzó contra el espejo. Despertó en el suelo de su sala. El cuadro ya no estaba. El cuchillo seguía bajo la almohada. Y en su brazo, la marca de la espiral había cambiado. Ya no era negra. Ahora brillaba en rojo tenue, como si latiera. La casa crujió suavemente. Y desde la pared, una voz apenas audible, como un eco lejano, susurró. Te vi, Laura. Te vi desde el principio. Capítulo 9. El cuaderno del olvido. Laura no volvió a dormir. Pasó el resto de la noche sentada en el sofá, con los ojos fijos en el lugar donde había estado el cuadro. El espacio seguía vacío, pero su mente no. Allí dentro, las imágenes seguían repitiéndose como una cinta en bucle. El cielo rojo, la casa podrida, el espejo, su sombra hablándole con su propia voz. Al amanecer, cuando la luz gris y fría filtró a través de las cortinas, algo cambió. Un sonido seco, como un golpe sordo, retumbó desde dentro de la casa. Laura se puso de pie de inmediato, agarrando el cuchillo que nunca volvió a dejar. Otra vez. Susurró. El golpe volvió a sonar. No era una puerta, ni un mueble, era algo cayendo. Algo pequeño. Venía del desván. Ese lugar que jamás había visitado desde que su madre murió. Subió las escaleras con el cuchillo en mano, y el corazón martillando en la garganta. Cada peldaño parecía un grito ahogado bajo sus pies. Cuando llegó a la entrada del desván, notó que la trampilla ya estaba abierta. No por ella. Nadie más podía haberlo hecho. O eso quería creer. Se armó de valor y subió. El desván olía a polvo, madera podrida y algo más, un aroma viejo, agrio, que no supo reconocer. No había ventanas, solo una bombilla colgante que parpadeaba como si también tuviera miedo. Y allí, en el centro del piso de madera polvorienta, estaba el cuaderno. Era pequeño, de tapas gruesas, cubiertas por una tela gris manchada de humedad. Un broche oxidado lo mantenía cerrado. A su lado, una pluma antigua, sin tinta. Laura se agachó, lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Estaba vacío. No había palabras. Solo páginas amarillentas. Pero mientras pasaba los dedos por ellas, una caligrafía antigua comenzó a dibujarse sola. Las palabras brotaban como tinta invisible que respondía al tacto. Este es el cuaderno del olvido. Aquí se escriben las verdades que el mundo no debe recordar. Aquí se guarda lo que fue arrancado de la historia. Si lo encuentras, ya eres parte de él. Laura lo cerró de golpe. El frío se intensificó. Algo se movió entre las sombras del desván, como si esas palabras hubieran despertado algo más. ¿Qué demonios eres? Susurró al cuaderno. Pero el objeto solo vibró en su mano, cálido ahora, como si estuviera vivo. Volvió a su habitación y lo dejó sobre la cama. Miró por la ventana. La calle parecía normal. Vecinos saliendo, un vato cruzando, un auto estacionado. Pero nada se sentía normal. Decidió volver a abrir el cuaderno. Una nueva frase apareció. Para conocer la verdad, escribe tu nombre. Laura vaciló. Sabía que debía negarse, tirarlo, quemarlo si era posible. Pero la tentación era demasiado fuerte. ¿Qué verdad escondía su nombre? ¿Qué historia había sido borrada? Tomó la pluma sin tinta. La colocó sobre la página. Y sin presionar, dejó que su mano escribiera. Laura Díaz. Las letras se formaron con rapidez, negras como tinta fresca. Entonces, las páginas comenzaron a llenarse solas, una tras otra, sin detenerse. Como si una historia que esperaba ser contada por fin encontrara su voz. Laura leyó. Y se sintió romper. La historia no comenzaba con ella. Comenzaba con su madre. Una joven llamada Teresa, recién llegada al pueblo, embarazada de una hija que nadie quería que naciera. Había huido de algo, o de alguien. Nadie sabía bien por qué había escogido esa casa, esa maldita casa que llevaba abandonada por décadas.
La gente del pueblo le advirtió que allí pasaban cosas raras, que era mejor no entrar. Pero Teresa ya no tenía opciones. Y la casa, la aceptó. Los textos del cuaderno hablaban de noches donde las paredes murmuraban, de espejos que devolvían imágenes de otras vidas, de objetos que aparecían donde no deberían. Y de un pacto. Uno que Teresa hizo cuando Laura enfermó siendo bebé. La casa pidió algo a cambio de salvar a la niña. Algo pequeño, pero eterno. Un recuerdo. Un trozo de alma. Teresa entregó la memoria de su abuela. Luego, la de su padre. Luego, la suya propia, poco a poco. La casa la devoraba como un fuego lento. Y cada vez que Laura enfermaba, Teresa volvía a apagar. Hasta que ya no quedó nada en ella. Por eso, al morir, no recordaba nada. Por eso, Laura sentía que su madre era una sombra de sí misma. Y por eso ahora la casa la buscaba a ella. Porque era su turno de pagar. Laura cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos. Su infancia nunca fue normal. Pero no imaginó que había sido manipulada. Que cada momento feliz tenía un precio. Bajó a la sala, con el cuaderno en brazos. Necesitaba respuestas. ¿Qué quieres de mí?, gritó. La casa no respondió con palabras. Respondió con un latido. Uno profundo, grave, que recorrió el suelo como un temblor. Las luces parpadearon. La televisión se encendió sola. Y en la pantalla, no apareció una película. Apareció ella. De bebé. Llorando en una cuna. Su madre, más joven, más llena de vida, cantándole una canción de cuna que jamás había oído, pero que sentía conocer. Luego, la imagen cambió. Un espejo. La madre frente a él, hablando, con alguien. Con algo. Su reflejo no se movía como ella. Le ofrecía algo. Laura cerró los ojos. Ya no podía con tanto. Pero el cuaderno tembló entre sus manos. Se abrió de nuevo, y una última página apareció. La casa duerme. Pero si no se alimenta, despertará hambrienta. Tú decides qué darle, un recuerdo, o un alma. Laura entendió. Tenía que hacer una elección. Tenía que olvidar. Una parte de ella debía ser borrada para aplacar el hambre. Corrió a su habitación, sacó fotos, diarios, cartas. Todo lo que le recordara a algo esencial. Su primer amor, su carrera fallida, su mejor amiga fallecida. Colocó cada objeto sobre el cuaderno abierto. Y el libro los devoró. Uno por uno, los recuerdos fueron absorbidos por las páginas, que se tornaban negras. Cuando todo terminó, Laura ya no recordaba por qué lloraba. Pero se sentía ligera. Demasiado ligera. Como si algo dentro de ella hubiera desaparecido. Esa noche, la casa volvió a estar en silencio. No tembló. No habló. No susurró. Pero Laura sabía que solo había comprado tiempo. La espiral en su brazo volvió a oscurecerse, y una voz en sus sueños le dijo: has aprendido a pagar, pero pronto tendrás que cobrar. Capítulo 10. El visitante sin rostro. Esa noche, la lluvia cayó sin tregua, golpeando los cristales de la casa con un ritmo nervioso, casi como si alguien, o algo, estuviera llamando desde afuera. Laura se había encerrado en su habitación. No porque creyera estar a salvo allí, sino porque era el único sitio donde podía ver todas las paredes a la vez. La espiral en su brazo seguía latiendo. Ya no era solo una marca oscura, ahora ardía como brasa. Y entonces, a las 3:33 de la madrugada, alguien tocó la puerta principal. Laura se congeló. No era un golpe de viento. No era una rama suelta. Era una mano humana. 3 toques lentos, fuertes, calculados. Ella no se movió. Pero el golpe volvió. Esta vez no en la puerta principal. En la puerta de su habitación. Laura dio un brinco, empuñando de nuevo el cuchillo. Pero cuando se acercó, no vio sombra bajo la rendija. No escuchó respirar al otro lado. Solo el silencio. Hasta que el pomo giró. ¡No!, gritó, clavando el seguro desde dentro. Se alejó a trompicones, sin dejar de mirar la puerta. Y entonces oyó una voz, susurrando desde el otro lado. Una voz ronca, como de alguien sin lengua. Laura, devuélveme lo que no recuerdas. El cuchillo tembló en su mano. ¿Quién eres? La voz no respondió con palabras, sino con una imagen. Su mente fue invadida por una visión sin sentido. Un cuarto sin ventanas, una figura parada en el centro. Alta, delgada. Su rostro era una mancha borrosa, como si el tiempo hubiese olvidado qué cara debía tener. De su pecho colgaban trozos de papel quemado, recuerdos mutilados.
Yo, era alguien, murmuró la voz desde detrás de la puerta. Fuiste tú quien me borró, Laura recordó el cuaderno. Los objetos. Lo que había entregado para calmar la casa. Tú eras, uno de mis recuerdos. Fui algo más, fui real. Pero ahora, existo entre lo que se fue y lo que aún puede recordarse. Y eso, huele. Un golpe brutal sacudió la puerta. Laura gritó. El pomo giró violentamente, pero el seguro aguantó. Sin embargo, las paredes empezaron a temblar. De ellas brotaron grietas, finas pero profundas, como si la casa se estuviera resquebrajando desde dentro. Laura retrocedió hacia el cuaderno, lo abrió a la última página y gritó. ¿Cómo detengo esto? Las palabras comenzaron a escribirse solas. No puedes detener lo que olvidaste. Solo puedes enfrentarlo. Solo puedes recordarlo, aunque duela. La puerta finalmente se abrió de golpe. Y allí estaba él. El visitante sin rostro. Un hombre, o una sombra de uno, cuya cabeza era un óvalo liso, sin ojos, boca ni nariz. Su ropa era una mezcla de épocas distintas. Una camisa manchada de sangre antigua, una chaqueta moderna, botas que crujían con el polvo del pasado. Caminaba como si flotara. Y cuando se detuvo, estiró una mano abierta. En su palma había un objeto. Una cinta de casete con su nombre escrito. Laura de ella sintió un tirón en el estómago, una punzada en el pecho. Algo en su interior quería desesperadamente esa cinta. Sabía que en ella había algo que le pertenecía. ¿Qué hay ahí?, preguntó. El visitante inclinó la cabeza. Y por primera vez, habló con una voz humana. Una voz que era suya. Tu primer amor. Laura se derrumbó de rodillas. Una ráfaga de emociones le atravesó el pecho. Lágrimas salieron sin saber por qué. Vio una bicicleta oxidada, una canción sonando en la radio, una carta doblada en 4. No sabía quién era esa persona. Pero su cuerpo la recordaba. ¿Por qué lo tomaste? Porque necesitabas vivir. Pero vivir sin amor, no es vivir, respondió el visitante, dejando caer la cinta al suelo. Si la recuperas, también recuperarás el dolor de su pérdida. Laura extendió la mano, y se detuvo. La cinta ardía como si estuviera hecha de fuego frío. ¿Y si no quiero recordar?, preguntó. Entonces yo seguiré viniendo. Cada noche. Hasta que no quede nada más que olvidar. Laura tomó la cinta. En cuanto sus dedos la tocaron, un rugido estalló en su cabeza. No fue un grito, sino un torbellino de memorias, imágenes, sonidos. Una tarde bajo la lluvia, una mano entrelazada con la suya, una risa rota por un accidente, y luego, oscuridad. El visitante desapareció. Como si su propósito se hubiera cumplido. Laura se quedó sola. Y esa noche soñó con el rostro de un chico que no conocía, pero que su corazón reconocía. Despertó llorando, pero también completa por primera vez en años. El cuaderno seguía abierto sobre la mesa. Una nueva página había comenzado a llenarse. Has recordado. Has aceptado. Pero la casa aún tiene hambre. Pronto pedirá más. Durante los días siguientes, Laura descubrió que no estaba sola. Otros habían sentido lo mismo. Personas en el pueblo comenzaron a acercarse, a contarle cosas que antes no recordaban. Todos tenían algo en común, una laguna negra en su memoria. Un amor perdido. Un hijo olvidado. Un accidente que no parecía haber ocurrido. Y todos habían vivido en esa casa. Laura empezó a escribir sus historias en el cuaderno. Uno por uno, los nombres borrados volvían a la superficie. Pero cada vez que lo hacía, la espiral en su brazo se expandía un poco más. Como una serpiente despertando. El 9º día desde el encuentro con el visitante sin rostro, Laura recibió una carta bajo su puerta. No tenía remitente. Solo decía, cuando la espiral cubra tu pecho, será tu turno de desaparecer. Como todos los demás. La espiral ya le llegaba al hombro. Y algo le decía que el tiempo se estaba acabando. Capítulo 11. Los desaparecidos del cuaderno. El sol apenas tocaba el horizonte cuando Laura despertó con una sensación extraña, como si un peso invisible estuviera presionando su pecho. Miró a su alrededor, como si buscara algo que no podía identificar, pero el silencio reinaba en la casa, más pesado que nunca. La espiral en su brazo había seguido creciendo. Ya no solo se extendía por su piel, sino que sentía que la energía del lugar la consumía poco a poco. En su mente, los recuerdos seguían fluctuando entre lo que debía y lo que había olvidado, pero la sensación de vacío se volvía más profunda. Se levantó con esfuerzo y caminó hacia la mesa, donde el cuaderno seguía abierto.
Los escritos parecían moverse por sí mismos, como si algo estuviera manipulando las palabras. Cada línea de texto que veía estaba marcada con la misma advertencia: el tiempo de olvido ha llegado. Cuando todo se borre, nada quedará. Laura no podía ignorar la sensación de que la casa la observaba, o que algo dentro de ella estaba tomando nota de cada paso que daba. Tomó el cuaderno con manos temblorosas, y empezó a leer lo que había escrito en las últimas páginas. Allí, entre las líneas, se encontraban historias que parecían sacadas de su propia vida, pero con detalles distorsionados, como si no fueran completamente suyas. Personas olvidadas. Momentos ausentes. Recuerdos de otros. De pronto, un nombre apareció en el cuaderno: Carlos Martín. Laura se quedó paralizada. El nombre resonaba en su memoria, pero no podía asociarlo con una cara, ni con un lugar, ni con un momento. Era como si un trozo importante de su vida le hubiera sido arrancado, y esa ausencia la atormentaba. La espiral en su brazo comenzó a arder. El cuaderno siguió escribiéndose por sí mismo. Carlos Martín. Desapareció en la casa. Nadie lo recuerda, pero su nombre permanece aquí. Laura cerró el cuaderno, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Su cuerpo temblaba, y el aire en la habitación se había vuelto denso, pesado. Sabía que no estaba sola. Algo más estaba presente, algo que la observaba a través de las paredes, las sombras, el aire. De repente, escuchó golpes provenientes del pasillo, seguidos de un susurro apenas audible. Laura, su corazón latió con fuerza en su pecho. La voz era la misma que había oído aquella noche en la puerta de su habitación, aquella voz rasposa y dolorida. Se levantó y, sin pensarlo, salió al pasillo. Cada paso que daba parecía resonar en las paredes, llenas de ecos extraños. El aire estaba frío, y una niebla densa comenzaba a cubrir el suelo. El lugar parecía volverse más vasto, más oscuro a medida que avanzaba. La casa ya no era la misma. Al llegar a la sala, vio algo que la hizo detenerse en seco. Un hombre de pie en la esquina, una figura inmóvil que no podía reconocer, pero que parecía estar esperándola. Era Carlos Martín. Al menos, eso pensó Laura. El hombre tenía una mirada vacía, su rostro pálido, pero lo que más le llamó la atención fue su rostro, o mejor dicho, la ausencia de uno. Era como si su cara estuviera, difusa, distorsionada, con rasgos que cambiaban según cómo lo mirara. ¿Tú, quién eres?, preguntó Laura, aunque sabía que la respuesta ya no importaba. Carlos levantó una mano, señalando la espiral que ahora adornaba su propio techo, y habló con una voz que sonaba como un eco lejano. Somos los olvidados. Aquellos que la casa se lleva. Y tú, estás a punto de ser uno más. La voz resonó en la mente de Laura, como si la estuviera atravesando, y todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Las paredes temblaron, las luces parpadearon, y la niebla se volvió más espesa, envolviéndola. No quiero olvidarme de mí misma, dijo Laura, mientras el terror la invadía. La espiral de su brazo ahora se había convertido en una marca que ardía con fuerza, casi como si estuviera penetrando su piel. Carlos la observó fijamente. Es tarde para eso, respondió, y desapareció en la niebla. Laura dio un paso atrás, pero el suelo se deshizo bajo sus pies, llevándola al abismo. Sintió como su cuerpo caía, pero algo la detuvo antes de tocar el fondo. El cuaderno había caído con ella, y al abrirlo, las palabras se escribieron nuevamente. Has tocado lo que no debías. La casa se alimenta de ti. El tiempo se acaba. Laura intentó levantarse, pero la noche parecía tragarse todo lo que tocaba. Los recuerdos la acosaban, y los rostros de aquellos que había olvidado regresaban con fuerza. Cada uno de ellos desaparecía de su mente conforme avanzaba en la espiral. De pronto, vio algo que la hizo detenerse por completo. Un rostro familiar. Un hombre que se acercaba a ella, con una sonrisa desgarradora, pero familiar. El hombre que había visto en sus recuerdos más distorsionados. Carlos. Te llevas lo que la casa necesita. No tienes control sobre ello. Recuerda, pero no olvides lo que has dejado atrás. La casa se cerró a su alrededor. La puerta desapareció, las paredes se estrecharon, y la niebla la envolvió completamente. La oscuridad era total, y el silencio absoluto. Solo el cuaderno permanecía, deslizándose hacia ella. Laura se tendió sobre el suelo, mirando el cuaderno, buscando una respuesta, una salida, pero solo encontró más palabras. En el olvido, no hay escape. Lo que es borrado, nunca regresa. Las paredes continuaron cerrándose a su alrededor.
Capítulo 12. El último olvido. Laura despertó en un espacio completamente oscuro, sin saber cuánto tiempo había pasado desde que cayó al abismo. El cuaderno aún estaba en sus manos, y su cuerpo, aunque agotado, permanecía intacto. Sin embargo, el aire estaba cargado con una presencia extraña, como si el lugar en el que se encontraba no fuera simplemente una habitación, sino una cápsula de tiempo. Al intentar moverse, el suelo bajo ella crujió, como si la casa misma estuviera respirando, a la espera de algo. Su mente aún luchaba por procesar lo que había sucedido, pero los recuerdos parecían moverse de manera desordenada, como si tuvieran voluntad propia. Carlos. El rostro de Carlos seguía persiguiéndola, desdibujándose con cada paso que daba, como si estuviera desapareciendo lentamente. Las palabras que había oído en su encuentro con él flotaban en su mente, repetidas una y otra vez. Te llevas lo que la casa necesita. En el olvido, no hay escape. Un sudor frío recorrió su espalda al recordar la noche en la que todo había comenzado, cuando la casa, con sus esquinas oscuras y pasillos interminables, había decidido que ella también sería parte de su historia. Lo peor de todo era que ya no sabía si estaba dentro o fuera de la casa. Algo dentro de ella le decía que la casa ya no era solo un lugar físico. Había penetrado en su mente, y estaba tomando el control de cada pensamiento, de cada memoria. Se levantó con esfuerzo y miró a su alrededor. A pesar de la oscuridad, algo extraño sucedía. Las paredes parecían moverse, como si la casa misma estuviera viviente. Un sonido, similar a un susurro lejano, la alcanzó. La casa estaba hablando, pero no con palabras. Era un murmullo incomprensible, una vibración constante que penetraba en sus huesos. ¡Ayuda!, gritó Laura, aunque sabía que nadie podría escucharla. Pero lo intentó, porque en el fondo, algo dentro de ella le decía que gritar era la única forma de recordar. Al cabo de unos segundos, la oscuridad que la rodeaba comenzó a desvanecerse. La luz comenzó a colarse desde algún rincón oculto, revelando un pasillo largo, desgastado y lleno de puertas cerradas. Todo estaba muy tranquilo, pero Laura sentía como una presión creciente le oprimía el pecho, como si cada paso que diera estuviera siendo vigilado. Caminó por el pasillo, cada vez más inquieta. Al llegar a una de las puertas, notó algo extraño. Un brillo débil salía de la rendija inferior. No sabía por qué, pero algo la empujó a abrirla. Al hacerlo, se encontró en una habitación que parecía sacada de un sueño perturbador. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas que mostraban a personas sonrientes, pero algo en sus ojos los hacía parecer vacíos, como si hubieran perdido algo esencial. No podía apartar la vista de ellas. Una de las fotos la hizo detenerse. Era la fotografía de un niño, sonriendo, con una mirada que le era terriblemente familiar. Laura no sabía por qué, pero el niño tenía su cara, pero más joven, mucho más joven. Su corazón dio un vuelco al darse cuenta de lo que significaba. No, murmuró, pero su voz se ahogó en el aire. La imagen del niño parecía moverse, como si tratara de llamarla. De repente, el niño levantó una mano y la señaló. Laura retrocedió, horrorizada, y la habitación comenzó a desvanecerse. El cuaderno que aún sostenía comenzó a arder, pero las llamas no la quemaban. En su lugar, el fuego consumía recuerdos, distorsionándolos y borrándolos uno por uno. Sin pensarlo, Laura corrió hacia la puerta. Pero al abrirla, lo que encontró al otro lado no era el pasillo oscuro, sino un campo desolado. La tierra estaba reseca, y el viento soplaba con fuerza, arrastrando polvo en todas direcciones. Un sonido extraño llegó a sus oídos. Un llanto débil, un susurro casi inaudible. El viento lo llevaba, pero parecía provenir de un lugar cercano. La curiosidad la llevó a acercarse, pero antes de que pudiera dar un solo paso, algo en su pecho se apretó. Su respiración se volvió agitada. De entre las sombras, apareció la figura de Carlos, esta vez con una expresión completamente diferente. Ya no era el hombre sin rostro que había visto antes, sino que su rostro estaba completamente deformado, como si hubiera sido reemplazado por una máscara sin vida. ¿Qué quieres de mí?, gritó Laura, el miedo apoderándose de su voz. Carlos no respondió. En su lugar, apuntó hacia el horizonte, donde una enorme tormenta comenzaba a formarse. El cielo se tornaba negro, y los rayos iluminaban la oscuridad. Laura miró hacia donde señalaba, y vio figuras moviéndose en el horizonte, sombras indistintas que avanzaban hacia ella. El llanto, ahora más fuerte, parecía provenir de todas partes. ¿Quién estaba llorando?
¿Quiénes eran esas sombras? De repente, las figuras se detuvieron, y una a una comenzaron a desaparecer en la tormenta, desvaneciéndose como si nunca hubieran existido. Carlos se acercó lentamente a Laura y susurró. Ya no puedes escapar, Laura. Ya estás aquí para siempre. La tormenta lo absorbió, y la luz volvió a desvanecerse. Lo único que quedaba era el cuaderno, que caía lentamente al suelo, sus páginas ahora vacías. Laura miró alrededor. No había escape. La casa, el campo, las sombras, todo estaba unido, todo era una misma trampa, un solo olvido. La casa le había dado la bienvenida, y ahora no podría salir. Los recuerdos de Laura seguían desapareciendo, como si el mismo cuaderno estuviera borrándolos uno a uno. En su mente solo quedaba una pregunta que retumbaba con fuerza, sin respuesta. ¿Qué pasaría cuando todo fuera olvidado? Capítulo 13. El eco del olvido. Laura se encontró de nuevo en la oscuridad, pero esta vez algo había cambiado. La sensación de peso en su pecho era más fuerte, como si la casa hubiera echado raíces profundas en su alma. La oscuridad que la rodeaba no era solo física, sino también mental, como si estuviera atrapada en una cámara sellada, donde el tiempo se diluía y las leyes de la realidad se desvanecían. Cada paso que daba era una lucha. El suelo crujía bajo su peso, y el eco de sus movimientos se multiplicaba en las paredes, como si la casa estuviera tomando nota de su presencia. Sus pensamientos comenzaban a nublarse. El cuaderno que había encontrado, el mismo que se había convertido en su único vínculo con la realidad, ya no parecía tener sentido. Las palabras escritas se habían difuminado y se desvanecían, como si nunca hubieran estado allí. Mientras caminaba por el pasillo, sintió que las paredes parecían cerrarse a su alrededor. La casa estaba viva, y algo la observaba, algo que no debía estar allí. Detrás de ella, escuchó un susurro bajo. Un eco lejano, casi imperceptible, que la llamaba por su nombre. Laura. El sonido se repetía una y otra vez, resonando en su mente, llenándola de ansiedad. No estaba sola. Algo estaba acechando en las sombras, algo que la había estado esperando. Se giró rápidamente, buscando la fuente de ese sonido, pero no había nada. El pasillo seguía igual, oscuro y desolado, pero Laura no podía deshacerse de la sensación de que la estaban observando. Entonces, algo nuevo ocurrió. La oscuridad frente a ella comenzó a moverse, a ondularse como si tuviera vida propia. Una figura invisible se acercaba, y el aire a su alrededor se volvía más denso. Sentía una presión creciente, como si la casa estuviera intentando absorberla por completo. A medida que avanzaba, la figura comenzó a hacerse más definida, tomando forma. Era un rostro pálido, con los ojos vacíos, flotando en el aire. El rostro se acercó más y más, hasta que estuvo a solo unos centímetros de su rostro. «Te lo dije, no puedes escapar», murmuró una voz que no pertenecía a ningún ser humano. Laura retrocedió, aterrada, pero la figura la seguía, deslizándose en el aire como una sombra que no podía ser tocada. A medida que el rostro se desvanecía, las sombras de la casa parecían crecer. Ahora no solo era una presencia intangible, la casa misma estaba influenciando sus pensamientos, alterando su percepción de la realidad. De repente, el pasillo se dividió en varias direcciones, como un laberinto sin fin. Las puertas a su alrededor parecían multiplicarse, cada una con una sensación distinta. Algunas emanaban una fría quietud, mientras que otras se llenaban de un murmullo sordo, como si alguien estuviera llorando detrás de ellas. Laura intentó decidir cuál puerta abrir, pero ninguna parecía segura. Sin embargo, algo dentro de ella la empujaba hacia una de ellas. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que debía entrar. Con un temblor en sus manos, abrió la puerta. Al otro lado, un salón amplio se extendía frente a ella, pero algo estaba mal. El aire era denso, como si estuviera impregnado de algo antiguo y olvidado. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz desgastado, y el techo parecía estar cayendo a pedazos. En el centro de la sala, una antigua mesa de madera estaba rodeada de sillas. Cada una de las sillas tenía un objeto encima, pero no objetos comunes. Eran retratos. Se acercó a la mesa, el sonido de sus pasos resonando en el espacio vacío. Cada retrato mostraba a personas diferentes, pero todas tenían algo en común. Una mirada vacía, como si sus almas hubieran sido arrancadas. Los ojos de cada uno la observaban fijamente, y en sus rostros, se podía leer una expresión de angustia. En el último retrato, Laura notó algo que la dejó helada. Su propio rostro.
Era una versión distorsionada de ella misma, pero la expresión era completamente vacía, como si todo lo que había sido ella se hubiera desvanecido. No había emoción, solo un rostro sin alma. Su corazón latía con fuerza. El miedo la invadió, pero al mismo tiempo, había algo más. Una sensación de reconocimiento, como si hubiera visto esta escena antes, en un sueño o en una pesadilla. La verdad era clara. Ella estaba atrapada en un ciclo, una repetición infinita de los mismos eventos, como una rueda que no dejaba de girar. De repente, el cuaderno que llevaba en las manos comenzó a brillar débilmente. Laura lo abrió, y vio que las páginas, aunque seguían en blanco, estaban siendo escritas por algo invisible. Con cada palabra que aparecía, sentía que la historia de su vida se desvanecía un poco más. Las letras eran extrañas, y no las comprendía. No es solo tu alma, Laura, murmuró la voz de antes, pero ahora sonaba más fuerte, más cerca. Todo lo que eres está escrito aquí. Cada fragmento de ti es parte de esta casa. Con un suspiro pesado, Laura intentó alejarse de la mesa, pero el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Las sombras de los retratos parecían moverse, alzándose de las paredes y acercándose a ella, rodeándola. No podía escapar. De repente, una explosión de luz la cegó. La casa, al parecer, no quería que siguiera adelante. Un grito, de algún ser indefinido, resonó en los pasillos, como una advertencia. La casa se estaba desmoronando, o eso parecía. Las paredes comenzaban a desintegrarse, pero Laura no podía moverse. El miedo la había inmovilizado, y mientras todo a su alrededor se desintegraba, la única cosa que permanecía intacta era el cuaderno. Su corazón latió con fuerza, y la sensación de claustrofobia aumentó a medida que todo a su alrededor se desvanecía. No importaba cuánto intentara correr, la casa siempre estaba un paso adelante, siempre absorbía más y más de su ser. La última página del cuaderno comenzó a escribir algo, y antes de que pudiera leerlo, la luz se apagó de golpe. Laura ya no podía distinguir si estaba despierta o soñando, pero lo único que sabía era que ya no quedaba nada. Capítulo 14. El último susurro. Laura despertó de un sueño inquietante, pero algo no estaba bien. Los bordes de su visión se desvanecían, como si el mundo que la rodeaba estuviera colapsando. El aire estaba pesado, casi palpable, y el frío la envolvía como una manta húmeda. Sus manos, temblorosas, intentaron aferrarse a algo, cualquier cosa que le diera sentido, pero todo era vacío. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie. El suelo, cubierto por una capa de polvo, crujió bajo sus pies. La casa, esa entidad monstruosa, que había sido su prisión, ahora parecía como un eco lejano. La presencia de la oscuridad había desaparecido, pero algo aún la acechaba. Algo que no podía ver, pero que sentía con cada fibra de su ser. Avanzó hacia la sala principal, donde todo comenzó. Las sombras de las figuras en los retratos se habían desvanecido, y la casa parecía más tranquila, pero la calma era engañosa. El cuaderno, que ahora colgaba de su mano como un peso muerto, seguía intacto. El brillo tenue que había emanado de sus páginas ya no existía, pero aún así, Laura podía sentir que la historia de su vida estaba escrita allí, como una maldición permanente. Cada paso que daba la acercaba más a la puerta de salida, pero un susurro suave, casi imperceptible, comenzó a llenar el aire. Era familiar. Esa voz profunda y distorsionada. La misma que la había atormentado en cada rincón de la casa. La voz que le había dicho que no podía escapar. Laura, no puedes huir de lo que eres. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de sus propios pensamientos retumbando en la casa vacía. De repente, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies, y las paredes de la casa se encogieron, como si la estructura misma de la realidad estuviera desmoronándose. Pero algo cambió. La luz se filtró a través de las grietas de las paredes, iluminando el lugar con un resplandor cálido, como si el amanecer estuviera a punto de romper la oscuridad eterna. Laura observó fijamente, buscando alguna salida. La puerta frente a ella brillaba con una intensidad cegadora. La salida estaba cerca, tan cerca que casi podía tocarla, pero el susurro persistió, esta vez con más fuerza. Laura, ¿a dónde vas? No puedes escapar de ti misma. Esta casa, es tu destino. El aire se volvió espeso, pesado, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento, fuera un sueño recurrente del que no podía despertar. Algo dentro de ella la mantenía atrapada en ese ciclo. Algo que nunca había entendido.
Con una fuerza renovada, Laura corrió hacia la puerta, deseando escapar de la cárcel de sus propios miedos. Pero en el último segundo, algo la detuvo. No era una mano, ni una sombra que la sujetaba. Era su propia mente, que de alguna forma había sido invadida por la casa. El sentimiento de desesperación la inundó nuevamente. No importaba cuántas veces intentara huir, la casa siempre regresaba a ella. La oscuridad, las voces, el eco, todo volvía.